Hola, buenas noches. Mi nombre es Richard Alejandro Cota, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hoy, en la materia de deontología, voy a exponer sobre los derechos humanos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue redactada en un contexto de profunda crisis social y política, tras la debacle del sistema político de la Cuarta República. En su elaboración contó con la participación activa de diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y comunidades indígenas. Esto explica el énfasis que se coloca en la protección de los derechos humanos y en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Esta Carta Magna representa un hito en la historia del país al consagrar una serie de principios fundamentales que rigen la protección de los derechos humanos en Venezuela. La Constitución promulga que todos los seres humanos son titulares de derechos humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión, condición social o cualquier otra condición personal. Reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado y establece una serie de mecanismos para garantizar el goce y el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Elementos de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reconocimiento de los derechos humanos. La Constitución reconoce una amplia gama de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y ambientales. Entre los derechos civiles y políticos se encuentra el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la asociación y el derecho al sufragio. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen el derecho al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la seguridad social. Los derechos colectivos y ambientales comprenden el derecho en un ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información. Progresividad y no discriminación. En la Constitución se establece el principio de progresividad y el goce y ejercicio de los derechos humanos, lo que significa que el Estado debe tomar medidas para mejorar continuamente la protección de estos derechos. Además, la Constitución prohíbe la discriminación por cualquier motivo, incluyendo la raza, el sexo, la religión, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad. Jerarquía constitucional de los tratados internacionales. La Constitución también establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Esto significa que sus normas tienen la misma fuerza jurídica que la propia Constitución y demás órganos del poder público. Mecanismos de protección. La Constitución establece una serie de mecanismos para garantizar el goce y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Estos mecanismos incluyen la Defensoría del Pueblo, el Consejo Moral Republicano y el Tribunal Supremo de Justicia. Factores que inciden en la protección de los derechos humanos en Venezuela. Los factores que inciden en la protección de los derechos humanos en Venezuela, existen diversos factores que inciden en la protección de los derechos humanos en Venezuela, entre ellos la situación política actual, caracterizada por la polarización y la falta de diálogo entre el gobierno y la oposición, ha generado un clima de tensión que ha dificultado la protección de los derechos humanos. La grave crisis económica que atraviesa Venezuela ha tenido un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, la falta de investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos que han generado un clima de impunidad que ha contribuido a la perpetuación de muchas de estas violaciones. Conclusión. La Constitución Bolivariana de Venezuela representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en el país. La defensa de los derechos humanos en Venezuela es una tarea que involucra a todos los sectores de la sociedad. Es necesario que el Estado venezolano, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general trabajen conjuntamente para construir donde todos los derechos humanos sean plenamente respetados y adopten medidas para fortalecer
los mecanismos de protección de todos los derechos humanos. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición, espero que haya sido de su agrado. Feliz noche.